sinceridad. Natalie Celi, muy buenos días, bienvenida a Primera Hora aquí en CN Plus. Natalie Celi. Buenos días, Carlos. Buenos días. Si bien no vamos a conversar sobre el tema político, evidentemente no puedo comenzar esta entrevista que tiene que ver con la implementación de las medidas compensatorias en la ausencia del ATP-BA en relación a los resultados del día sábado. ¿Esto afecta los planes y la agenda del gobierno? No, Carlos, yo creo que este es un momento único que tiene todos los ciudadanos del país, todos los actores políticos y productivos de construir. Yo creo que es un momento de encontrar puntos de unión y yo creo que es un momento de, a partir de el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en las urnas, poder encontrar mecanismos que nos permitan, a partir de esos acuerdos mínimos, pues encontrar las mejores maneras de poder implementar la decisión popular en las urnas. Permítanme simplemente dirigirme a la ciudadanía porque yo creo que este es un momento muy importante, histórico, y que cada quien debe responder por lo que dice o lo que deja de decir. Y yo creo que no es momento de alarmar a la ciudadanía. Si bien es cierto, existe un error en los resultados presentados por el exit poll de Santiago Pérez, no es menos cierto que las otras encuestas también daban un triunfo holgado al sí. Yo creo que puede haber problemas metodológicos, ya Santiago Pérez dará sus explicaciones respectivas, pero de allí argumentar que exista mala fe, perversidad, planificación anticipada, cohecho con los periodistas que participaron en la cadena, yo creo que es un tema que el país debe juzgar. Es un momento de construir. Yo creo que el gobierno está dispuesto, a partir de los resultados en esas urnas, construir. Y yo creo que todos estamos llamados a un momento de reflexión, a un momento todos a reflexionar y a todos a trabajar juntos por el 100% de los ecuatorianos, por los que votaron sí y por los que votaron no. Muchas gracias, Natalie Celi. Es más, este tema lo vamos a tratar con Ramón Sonder Holmes y Orlando Pérez a continuación de esta entrevista. Ahora sí entremos en materia, Natalie Celi. La implementación de las medidas compensatorias por la ausencia del ATP-BA, sin perjuicio de aquello, la propia secretaria de Estado Hillary Clinton está solicitando la renovación del ATP-BA. ¿En ese sentido nos daría ciertas luces verdes o de esperanza a los ecuatorianos? Bueno, yo creo que es muy claro el apoyo del gobierno norteamericano a la renovación del sistema de preferencias ATP-BA para Colombia y Ecuador, y también para la renovación del CGP. Yo en varias ocasiones he mencionado que las preferencias tanto de la ATP-BA como el CGP están suspendidas para más de 130 naciones y para un comercio que implica más de 23 mil millones de dólares o 23 billones de dólares. Esta carta, si bien fue escrita antes del impasse diplomático con la generala Hodge, fue enviada después. Esto ratifica que a pesar de ese impasse diplomático, el gobierno americano mantiene su apoyo para la renovación de ese programa, porque ese programa ha sido exitoso, porque Ecuador ha hecho lo suyo pues, y tiene resultados positivos tanto en la lucha contra el narcotráfico como en la generación de empleo, tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Así que sigue existiendo esa oportunidad, esa ventana de oportunidad de que la ATP-BA se renueve una vez que los temas que mantenían rehén a este sistema de preferencias como el CGP se están resolviendo, que básicamente es la aprobación de los tratados de libre comercio de Panamá, Corea y Colombia. Así que el sector privado tiene todo nuestro apoyo en todas las emisiones que realice para poder explicar, para poder informar a los legisladores acerca de los resultados en la lucha contra el narcotráfico. Así que, como siempre lo hemos dicho, esa alternativa aún sigue estando vigente y lo que nosotros hemos hecho es preparar un plan B mientras eso no se da o en el caso de que no se diese. Ahora, en el caso que no se diese, ustedes ya anunciaron una serie de medidas para implementarlas que vaya a compensar la no extensión de la ATP-BA. El abono tributario es uno de aquellos y el otro es la reducción de la estructura de costo. Por cierto, los empresarios lo han acogido de buena manera, pero ponen ciertas inquietudes en términos de tiempos de su implementación. ¿Qué nos puede decir Natalie Celi al respecto? Bueno, ha sido muy útil el poder dialogar. El diálogo siempre trae frutos positivos y a partir de ese diálogo pues hemos entendido que los exportadores consideran bastante difícil la práctica del abono tributario empresa por empresa. Recuérdense que nosotros habíamos planteado el poder aplicar 4 criterios, uno que tenga que ver con la pérdida de competencia, 2 con la diversificación, si tiene 1 o 2 productos, 1 o 2 mercados a los cuales exporta, y finalmente el tamaño empresarial. Yo creo que vamos a
a ir a una aplicación más por producto que por empresa, que sea mucho más ágil, sobre todo si el tiempo de aplicación es corto. En el caso optimista de que se renove el TPDA, yo creo que es la manera más rápida de poder entrar a este mecanismo en la aplicación. Y la segunda pasaría porque no sea necesario que el Banco Central limite los valores, sino que el SRI mismo administre el sistema. Mensualmente se puede determinar los saldos, se pueden crear notas de crédito que los contribuyentes pueden negociar libremente en el mercado bursátil o extrabursátil. El día jueves el COMEX se reunirá para afinar estos últimos mecanismos, pedir la resolución y con eso que entre en vigencia. Lo interesante de todo esto, Natalie Celi, es que se está haciendo un trabajo en coordinación con el sector empresarial, con el sector exportador. Bueno, ahí se me acaba de romper el vaso. No se preocupe, no se preocupe. Me debe un vaso. Me debe un vaso. Felizmente esos vasos no hay necesidad de importarlos, sino que son de fabricación nacional. Qué bueno. En todo caso, Natalie Celi, lo que le decía, es importante la coordinación que se está deberían ser transitorias, porque debemos evidentemente lograr acuerdos de comercios para el desarrollo como se lo ha anunciado. En ese sentido, ¿qué tan cercano o qué tan distante estamos para llegar a tener esos acuerdos, tanto como Estados Unidos, con Estados Unidos como con la Unión Europea? Bueno, el señor presidente ha decidido que mi ministerio, el Ministerio Coordinador de la Producción, sea quien preside el COMEX. El COMEX es la instancia máxima de determinación de la política comercial. En algún momento se pensó que la Cancillería, el Viceministerio de Comercio, debería estar a cargo de la presidencia del COMEX. La decisión final ha sido que esto esté en manos del Ministerio de la Producción. Como parte de aquello, hemos pedido a la Cancillería acelerar la agenda de negociación que ya está autorizada por el COMEX. Es decir, ya existe una agenda comercial que se aprobó en el año 2008 y que fue revisada en el año 2009, y eso implicaba el cerrar, por ejemplo, el acuerdo comercial con Venezuela, de cerrar el acuerdo comercial con Centroamérica. En ese sentido ya hay avances. En Venezuela ya tenemos cerrado un acuerdo marco, falta unos pequeños detalles que se realizarán este martes y miércoles. Esa es la razón por la cual el COMEX se reúne el jueves y no antes, como a mí me hubiese gustado, pero creo que el terminar de negociar ese acuerdo con Venezuela es fundamental. Yo creo que debemos acelerar esa agenda comercial. Le hemos pedido al Viceministerio de Comercio que nos dé un análisis profundo de los avances y de cómo podríamos acelerar el paso y los mecanismos que se podrían utilizar para viabilizar acuerdos comerciales que el señor presidente en su momento autorizó, como por ejemplo es la continuación de las negociaciones con Europa. Cierto es que está en su cancha el poder determinar si nuestras respuestas fueron suficientemente aclaratorias. Yo le pedí al equipo negociador que converse la semana pasada con Europa y de ser necesario que preparemos un viaje a Europa para poder mostrar con claridad nuestro interés es negociar un acuerdo que sea bueno para el país, y eso siempre lo digo. Hay a veces diversidades de criterios en el gobierno. Para mí la soberanía radica en dejar hasta el último gota de sangre y de trabajo en la mesa de negociación. Obviamente ahí radica la soberanía, el tener que depender de acuerdos unilaterales como el TPDA y el CGP que tenemos en este momento con Europa, que siempre son más complicados de manejar. También tenemos una agenda pendiente con los países asiáticos, con Corea y con Japón, con cuales tenemos economías altamente complementarias y con las cuales tenemos que buscar un mecanismo de negociación. Yo creo que allí Corea tiene un mecanismo alternativo de negociación a los TLCs que han aplicado en otros países y que podríamos explorar como mecanismo. Eso sí le toca a la Cancillería y al Ministerio de Comercio el poder decir al COMEX estas son las diversas vías de negociación para que a su vez nosotros podamos pronunciarnos y aprobar los mecanismos de negociación. En caso de discrepancia, pues, digamos, y como usted conoce el mecanismo de cómo se da con las discrepancias en el Ejecutivo es con la presencia del señor presidente y su definición en aquellos temas en que no tengamos acuerdo. Natalie Celi, en el escenario que no tengamos el acuerdo, en el escenario que se nos prolongue estas negociaciones, porque el hecho de no tener acuerdo no significa que se termina de negociar, es cuestión de seguir negociando hasta buscar los puntos de coincidencia, pero en el escenario que se nos comience a prolongar el tema de no contar con los acuerdos, ¿estas medidas bastan como para compensar los beneficios que tenemos el día de hoy, tanto en el TPDA, y cuál sería el efecto con Europa? Es decir, ¿va a afectar nuestra competitividad, ergo va a afectar el ingreso de divisas al Ecuador, ergo va a afectar el empleo pleno en el Ecuador?
No, para nada, Carlos. Justamente el objetivo del plan B es que no se afecten las exportaciones, el volumen actual, y tampoco que se afecte la tasa de crecimiento, porque eso es muy importante entender. Las exportaciones, si bien han ido creciendo lentamente, han venido creciendo durante los 4 años de gobierno. Las exportaciones, para que ustedes tengan una idea, toman alrededor del 15-16% del PIB. Históricamente, en los años 90, llegamos a un máximo de 17-18% del PIB, que es a donde queremos llegar. Estamos hablando de las exportaciones no petroleras. No tradicionales, sí. Normalmente yo tengo, siempre hablo de las no tradicionales, tiendo a hablar de ellas porque es el sector al cual nosotros atendemos. En todo caso, el plan B está justamente orientado a eso, para que no se afecte el volumen de exportaciones actual, ni tampoco la tendencia de crecimiento que hemos venido teniendo. Obviamente eso tiene un plazo, es un año. En algunos sectores las reformas estructurales podrán absorber el incremento de aranceles de mantenerse la no renovación de la TPDA en el mercado americano. Las reformas estructurales siempre son buenas porque nos permiten competir de manera sostenible. Eso siempre es la tarea que hemos tenido pendiente entre el sector público y el sector privado, y que igual la tenemos que hacer con ATPDA, sin ATPDA, con CGP o sin CGP. Tenemos que hacer lo más competitivos posible. Obviamente, el tener un arancel cero incrementa la posibilidad de expandir o profundizar un mercado. Así que tenemos un año y medio para poder poner en marcha estas reformas estructurales, que son las que nos darán ganancias de largo plazo, que nos permitirán mantener y profundizar esos mercados. ¿Por qué esas reformas no se han dado antes? Mucha gente me pregunta. Bueno, uno de los problemas más graves que el gobierno debe resolver son los problemas de coordinación, y los problemas de coordinación no solo se dan a nivel del Ejecutivo o del gobierno, del Estado, sino también a nivel de los actores privados. Los actores privados tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llegar a aceptar una serie de acciones que puedan mejorar su competitividad. Muchas veces, por ejemplo, aquí un autor que es muy conocido, Michael Porter, llama a los gremios o a las asociaciones como las organizaciones privadas de la competitividad. Ellas deberían estar cumpliendo ese rol de lograr esos acuerdos mínimos. Fíjese usted, por ejemplo, en el sector floricultor, que es un sector muy desconcentrado, donde existen más de 600 empresas y las empresas, digamos, el hectareaje es pequeño, se requiere una gran coordinación privada, se requiere un gran acuerdo privado para consolidar la carga, para poder exportar combinadamente las diferentes variedades. Se requiere un alto nivel de coordinación que nosotros podemos apoyar, pero que también se requiere de partida del sector. Y bajo ese ejemplo que usted está poniendo, Natalie Celi, ya para ir terminando, en esos otros sectores existe la disposición y la reacción positiva a poder instrumentar esa coordinación de forma eficaz, como lo está haciendo el tema del sector floricultor. Sí, yo siempre he encontrado un buen ánimo del lado de los empresarios. No es fácil poner a los empresarios de acuerdo, son diversos intereses, diversos tamaños. Muchas veces se cree que la competencia está con el de al lado, cuando la competencia siempre está con el que está en otro país, digamos, exportando. Yo creo que hay que ir mucho hacia la cooperación entre privados, pero yo encuentro que esa es una de las grandes ventajas de la dolarización, Carlos. Ha obligado a los empresarios a buscar mejoras reales de productividad y no a las que nos daban las devaluaciones en su momento. Eso es un factor muy positivo de la dolarización, y en ese sentido yo encuentro una gran apertura por parte de los empresarios a estos planes. Mi tarea estas siguientes 2 semanas será que esos planes de mejora competitiva se puedan instrumentar en acuerdos interministeriales para que, independientemente del ministro que esté en la cartera, sean planes de largo plazo, sean planes que sean política de Estado. Natalie Celi, muchas gracias por haber estado en primera hora aquí en CNE Plus, y no se preocupe por el vaso, porque ese vaso roto significa que hay que comprar uno más, y significa que estamos incrementando el empleo a través de la fabricación de ese vaso. Muchas gracias, Natalie Celi. Carlos, buena suerte.